doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Quiero hacerle unos comentarios a su lamentable informe. Creo que tiene tres grandes características que les vamos a ir mencionando. Creo que es un informe, como primera característica, muy parcializado. Es un informe deshonesto. Y en tercer lugar, es un informe cobarde y peligroso. ¿Por qué es altamente parcializado? Usa una narrativa con mucha información falsa, bastante podría decirse fake news. Otra parte de la narrativa es muy exagerada y es evidentemente inquisidora, ¿sí? Y obviamente parcializada porque toma la voz de solo un sector que además sus principales fuentes de información que cita ahí son ONGs, supuestamente de derechos humanos, pero que actúan como operadores políticos de la derecha. Ya vamos a nombrar qué ONGs son y quién las financia, que es lo importante, ¿sí? Son financiadas todas por fondos públicos y privados de Estados Unidos y de alguno que otro magnate. La primera es Provea, una fundación de derechos humanos, una ONG financiada por la Fundación Ford, la Embajada Británica y la asociación Open Society del magnate George Soros, que también él financia la ONG ya más grande que se llama a nivel mundial, que es Human Rights Watch. En segundo lugar, la otra ONG que cita es el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Esta es una ONG financiada nada más ni nada menos que por la NED. En español significa Fundación Nacional para la Democracia, que a su vez la NED está financiada por el Congreso norteamericano. Supuestamente es una ONG para incentivar las libertades y la democracia en el mundo. Ya sabemos, creo, por la historia, qué tipo de democracia es la que promueve Estados Unidos por el mundo, ¿no? Veamos cómo está Irak, veamos cómo está Libia, cómo está Afganistán, países devastados, ¿sí? ¿Qué pasó en Chile? ¿Quién promovió el golpe de Estado contra el compañero Salvador Allende? Fue el gobierno norteamericano, eso se sabe, está todo documentado, ¿sí? Y todas las atrocidades, los millones y millones de muertos que ha causado el gobierno norteamericano en sus distintas etapas. Vamos con las otras ONG. Foro Penal es una ONG financiada por Freedom House, que en un 80% se financia con fondos públicos estadounidenses, específicamente por la USAID, que es la hermana gemela de la NED, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y por el Departamento de Estado. Entonces, ¿cómo se pueden considerar válidas fuentes de información de ONGs que reciben su financiamiento de un gobierno que es declaradamente enemigo del gobierno, en este caso el gobierno venezolano? Eso no tiene sentido. En segundo lugar, ¿por qué su informe es deshonesto? Primero porque usted se reunió con Fundalatin y con víctimas que fueron familiares de víctimas que fueron asesinados o mutilados por sectores de la derecha terrorista durante las guarimbas, las mal llamadas guarimbas, que eso era terrorismo de calle, en el 2017 y en el 2014. Se reunió con ellos y les relataron los casos y usted omitió todo eso. Escuchó a la madre de Orlando Figuera. Orlando Figuera, un muchacho que iba pasando por Altamira, sector donde siempre protestaban, de clase media alta, y lo agarraron, lo palearon, le echaron gasolina y lo quemaron. Las imágenes de eso está grabado, no sé si lo habrán visto ahí en Chile. Son terribles, terribles. Ese es el tipo de manifestantes pacíficos del 2017 a los cuales toda la prensa internacional llamaba a los estudiantes que protestan contra el régimen de Maduro, ¿sí? Ese tipo de cosas hacían. También se reunió con el papá de un muchacho, no recuerdo el nombre, que fue degollado. Fue degollado porque él regresaba a su casa de su trabajo en su moto, en la noche ya, y estos manifestantes pacíficos, a lo que llaman pacíficos, colocaban en algunos lugares alambres cruzando la calle a la altura de las motos, de la cabeza. Pues así él iba manejando y el alambre lo degolló. Hay otros casos.
emblemáticos. La mujer que estaba pasando, cuando estaba pasando una marcha oficialista, chavista, el año 2017, y ella no estaba en la marcha, pero estaba pasando por ahí y le cayó de un edificio, tiraron un objeto contundente, parece una botella con agua congelada. Y le cayó, la tiraron a la marcha, pero bueno, le cayó a ella, la mató. Y así como se le entregaron más de 100 casos, bien documentados, con nombre, todo, y usted omitió decir todo eso. También Fundalatin le habló, y usted lo omitió, sobre los pacientes, el programa de pacientes para trasplante de médula ósea. Hay un programa que funciona hace bastantes años en Venezuela, que para los casos, sobre todo niños que necesitan trasplante de médula ósea, los mandan a Italia o Argentina, ¿sí? Y allá pagan el gobierno venezolano, a través de PDVSA, pagaba esos tratamientos que son de altísimo costo, ¿sí? Entonces, un grupo de 20 y tantos de pacientes, ahorita, este año estamos hablando, que se quedaron sin su tratamiento porque el Novo Bank de Portugal retuvo la plata. Le llaman retener, pero es robarse la plata. Se la quedaron por las sanciones, las supuestas sanciones, a lo que usted dice que son, además, también, no, que son sanciones selectivas a funcionarios del gobierno. Mentira. ¿Sí? Esa plata era de PDVSA para un programa de ayudar a los pacientes que necesitan trasplante de médula ósea. Varios de esos pacientes han fallecido por la falta de su tratamiento porque no se pudo pagar el tratamiento a la clínica en Italia y en Argentina. Usted omite esa información y se la dijeron. Hablando de los bancos, hay varios bancos internacionales, porque usted dice que las sanciones son selectivas a 150 funcionarios del régimen de Maduro. Hay alrededor de 5.000 millones de dólares retenidos en distintos bancos por las supuestas sanciones, las presiones que ejerce el gobierno norteamericano, el Banco del Tesoro, sobre todos los bancos a nivel mundial que tengan plata de venezolana, no de funcionarios, de PDVSA, de empresas. Toda esa plata, esos 5.000 millones, son destinados a comprar medicinas, alimentos y repuestos para reactivar la economía. Todo eso está ahí bloqueado. También omitió en su informe hablar del golpe, o condenar, que es lo lógico, un golpe de Estado, ¿no? El 30 de abril hubo un golpe de Estado, un intento bastante escueto, pero un intento de golpe de Estado, en que con algunos militares, Juan Guaidó, con el que usted se sentó, el bobo ese, y Leopoldo López, quisieron tomarse la base de la Carlota, que obviamente no lo lograron porque los militares son patriotas, no son constitucionalistas y no son traidores. Y no se la tomaron, fue un fallido golpe, y eso que usted no lo condena, y además pide que se liberen a los supuestos presos políticos que estuvieron en esa intentona, los que se agarraron, porque los otros se fugaron. Y bueno, Juan Guaidó anda libre, y dicen que esto es una dictadura, alguien que intentó un golpe de Estado y anda por ahí, se reunió con usted. Y por último, y esto es creo que importante decirlo, grave, ese informe no fue redactado por usted ni por el equipo con el cual usted vino acá. Ya hay pruebas, lo dice Alfred de Sayas, usted lo conoce. Y también lo dijo Rafael Uzcategui de la ONG Provea, de esta ONG financiada por Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista a la radio Bio Bio, tenemos el audio, en la radio Bio Bio de Chile, que el locutor le pregunta, bueno, pero tú confías en Bachelet, mira que ella es de izquierda, se supone, y confías en el informe que ella vaya a presentar. Y Rafael Uzcategui, muy conocido aquí, de la ONG Provea, viene y dice, no, sí, yo confío en nosotros porque ese informe lo redacta el mismo equipo que ha redactado los dos últimos informes anteriores del anterior comisionado que ocupaba el cargo que usted ocupa ahora en la ONU, un príncipe jordano, que es conocido por las intervenciones humanitarias las que avala él, además. Entonces es ese mismo equipo, no es con el que usted hizo, ese mismo equipo lo redactó. Creo que eso es deshonesto, eso es, o sea, una estafa. En tercer lugar, para ya ir terminando, su informe es cobarde y peligroso. Cobarde porque no se atreve siquiera a denunciar, o sea, a rechazar el bloqueo económico, financiero y comercial y criminal, es un bloqueo criminal contra Venezuela, ¿sí? Que son miles y miles y miles de millones de dólares que se están perdiendo por ese bloqueo. Y usted no lo condena. Esos bloqueos son ilegales. Se llaman medidas coercitivas unilaterales. Son ilegales en la jurisdicción internacional, en el derecho internacional, en la Carta de las Naciones Unidas.
y usted no lo dice. Es como el bloqueo contra Cuba, que todo el mundo vota en contra de ese bloqueo en la ONU, en la Asamblea General. Es lo mismo, es el mismo tipo de bloqueo. No, aquí hay una desfachatez además, se lo voy a decir. Citgo es una filial de PDVSA en Estados Unidos, que tienen un montón, cientos de gasolineras, y como Venezuela le exporta la mayor parte del petróleo a Estados Unidos, bueno, había una filial de PDVSA que se llama Citgo, y que Estados Unidos decidió que ahora se la quedan. Supuestamente la administra Juan Guaidó, obviamente. Gringos se la quedaron, ¿sí? Es una empresa pública de Venezuela. El costo de esa empresa entre activos y pasivos son $30.000 millones. $30.000 millones que dejan de entrar a las arcas públicas de Venezuela para, ¿cómo se llaman?, los programas sociales, lo que haya que hacer. Y no habla nada de eso. Esos $30.000 millones son más de lo que en Chile, por ejemplo, se robaron los pacos en el Paco Gate, o los milicos, los militares, con el Milico Gate. Mucho más que eso. Pero no es tanto, también para hacer una comparación con Chile, con lo que anualmente se llevan las grandes empresas del cobre, mineras, del cobre extranjeras. En un promedio, en los últimos 20 años, se llevan, casi sin pagar impuestos, un promedio de alrededor de $20.000 millones. Sumemos por casi 20 años $20.000 millones que se llevan esas empresas sin pagar impuestos, las que producen el 70% del cobre chileno, las que explotan el 70%. Codelco se llega al 30% recién, y Codelco es la principal ingreso de Chile. Así se están robando en Chile la plata. Y usted, como toda la Concertación y Piñera y los gobiernos de derecha, han sido cómplices, porque eso ha sido un tabú político, hablar de eso. Tabú, no lo habla, no se cuestiona. Por último, es un informe peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque prepara el camino para una intervención militar, para una mayor escalada de agresiones, de asedio hacia Venezuela, en todos los ámbitos: diplomático, político, mediático, económico, hasta militar. Tenemos los casos. Libia, cuando invadieron Libia, la señora que ocupaba el cargo que usted ocupa, ella, poco antes de la invasión, ella avaló diciendo: no, en Libia se violan los derechos humanos. Y eso sirvió de aval para que el Consejo de Seguridad de la ONU diera el visto bueno en el final para que la OTAN invadiera y destruyeran ese país. Usted ve lo que es Libia ahora, ¿verdad? Y lo que era antes. ¿Sí? El país más avanzado de África, con inmensas riquezas, y ahora es un país dominado por los terroristas, donde hay esclavitud, literalmente esclavitud, un país destrozado. Bueno, Irak, Siria, Afganistán. Entonces su informe prepara eso. Y tanto es así que hasta su amigo Sebastián Piñera le pidió antecedentes más de su informe, le gustó tanto como la extrema derecha, la derecha en Chile y en el mundo le gustó, y lo aplaudieron, bien extraño es, para tener más antecedentes para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Todo eso va preparando el camino para justificar una intervención militar. Y usted tiene una responsabilidad histórica ante usted y ante el mundo si eso llega a pasar, por su informe, al que usted avaló, que ni siquiera escribió, pero usted lo avaló y lo firmó. Y eso le pesará en la conciencia y quedará para la historia. Por último, eso, más o menos lo que le escribí en la carta que le entregué en sus manos, es eso. Que tenga cuidado, no le dije así, le dije en la carta, al final de la carta, le dije: lo que usted diga en su informe va a tener una gran importancia histórica. Por un lado, usted podrá fortalecer el derecho internacional, la paz, digamos que está bastante socavada por la prepotencia de los gobiernos de Estados Unidos. Podrá fortalecer la Carta de las Naciones Unidas, podrá fortalecer los conceptos de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia, que todos esos son fundamentos básicos de la convivencia internacional, de la arquitectura internacional. O, ¿qué es lo que hizo con su informe? Preparar la posible intervención militar. Es una responsabilidad histórica que tendrá que asumir si aquí, en Venezuela, pasa lo que pasó en Libia, ¿sí? Hace poquito. No estamos hablando de hace 20 años, ni 30 años, ni nada. Hace poquito pasó en Libia y en Siria, ¿sí? Avalados todos por los Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas, por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Así es como el término humanitario se utiliza políticamente, se manipula con fines políticos perversos.
Y por último decirle que, bueno, lamentablemente en su caso se confirma que pues, la dignidad no siempre se hereda. Haremos más adelante otros, tal vez videos más cortos, sobre desmontando, contestándole a puntos específicos de ese informe nefasto que hizo. Malintencionado y mentiroso, lleno de fake news. Hasta luego.